carta más importante, ahí está todo, hermanos, en Romanos está todo. El escrito más importante, papel importante de la carta. Históricamente, miren esto, es bonito récord. Por leer la carta a los romanos se convirtieron Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la antigüedad, Martín Lutero, el justo vivirá por la fe, y John Wesley, uno de los grandes misioneros ingleses. El deseo de Pablo de ir con ellos, eso lo dice en Romanos 1, del 10 en adelante. Ahí está, al escribirles a los hermanos, lo primero que les dice: hermanos, yo quiero ir allá con ustedes, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual. Y ahí les escribe todo lo que él quiere al estar con los romanos. Luego Dios le cumpliría ese deseo, ¿verdad? Solo que se lo cumpliría de una manera diferente. ¿Y qué comentamos aquí? Sin pagar el viaje, ¿verdad? Roma le pagó su viaje. Un lugar de paganismo era Roma. Habla del poder de Dios en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Habla de la justificación por la fe, ¿ja? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3, todos somos pecadores delante de Dios, judíos y gentiles. Y ahí habla en el capítulo 1, qué degeneración de la gente no judía. Y en el capítulo 2, los judíos están diciendo: esa gente del capítulo 1 es una gente que se merece morir, hombre. Y Pablo se voltea y le dice: ustedes no son moralmente incorrectos, pero ustedes son condenados igual. Ustedes entran a los templos y se roban los ídolos. O sea, imagínense que ir a un templo y robarse un ídolo para que ellos no lo adoren. Está robando, ¿verdad? Cometen sacrilegio. Lean Romanos 1 y 2 y van a ver cómo Pablo declara que todos somos culpables delante de Dios. Todos somos pecadores delante de Dios, judíos y gentiles. La ley, esto lo hemos dicho bastante, es el espejo. Ahora les puse otra palabra, o el termómetro. Muestra el mal, pero no lo quita. ¿Está claro, hermanos? La ley es un espejo, ¿verdad? Le está diciendo: mire cómo está de sucio, pero el espejo no le limpia la suciedad. Le está diciendo: está sucio, busca solución. La ley es un termómetro. La tenés temperatura vos, pero el termómetro no le quita la temperatura. Así es la ley. Busque la medicina para quitarse ese mal. Y esa medicina es Jesús. La mala naturaleza, cuando hablan Romanos 7, ¿verdad? Es que lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer me pica por hacer lo malo. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también él mismo menciona que da gracias a Dios porque por Cristo Jesús él es vencedor. En los capítulos 9 al 11 de Romanos, él narra el futuro de Israel. Hay que leer los 3 capítulos seguidos. Se le acusa de ser discriminativo con las mujeres. Les voy a leer 1 Corintios 14. A mí me da risa, ¿verdad? En una institución donde yo trabajé hace algunos años, había una doña que decía: el machista de Pablo. A mí me ponía furioso que dijeran eso, el machista del apóstol Pablo, pero no es cierto. 1 Corintios 14, 34, oiga de esto: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Ya vio? No quiere que las mujeres hagan nada. No, las mujeres, está hablando especialmente de las lenguas, que dejen de estar hablando un montón de jerigonzas en las congregaciones. Cállense. Y si ustedes miran iglesias donde hablan lenguas, las mujeres ahí están trabadas con algo que se aprendieron. Hijo mío, dice el Señor, la misma cosa. Entonces acusan a Pablo: ese es un machista. Ese Pablo no quería a las mujeres. Están equivocados. Miren, muchas mujeres, averígüenlo, pero a cada ratito en el final de sus cartas menciona el nombre de un montón de mujeres que eran sus colaboradoras. El 50% de sus colaboradores eran mujeres. Hablamos ahora de su último viaje a Jerusalén. Ya nos va a dar tiempo, hermanos. Su deseo de ir a Jerusalén. Dios le advierte de los sufrimientos que vendrían. Va para Jerusalén, ¿verdad? Su último viaje que hace para Jerusalén.
Dios de muchas maneras quiere interrumpirle, advertirle, pero él dice, no hago caso de esto, sino que prosigo a lo que el Señor quiere, no me da pena morir. Santiago, el hermano en la carne de Jesús, es el máximo líder de Jerusalén. Luchas de revolución contra Roma, ya los judíos estaban en ese problema contra Roma. Santiago narra la carta a Santiago. Este Santiago que está en la carta de Santiago es el hermano de Jesús, es Jacobo, que aceptó a Jesús después de que resucitó. Sobre la explotación a los campesinos, la voracidad de los ricos. Ese Santiago es importante porque es el líder de Jerusalén. Pablo viaja y lleva una ofrenda. Romanos 15:31, Hechos 20:4. Fíjese, cuando uno se pone, de veras es importante. Pablo dice, fulano de tal lugar, fulano de tal lugar me acompañaron. Él no quería ir con el dinero solo para que no dijeran, con algo se quedó. Es tan cuidadoso. Pero no menciona ningún Corinto. Él no usó corintios, porque no eran muy buenos hermanitos esos de Corinto, ¿verdad? Así que no hay ningún Corinto en sus acompañantes. Llega a Jerusalén y se reúne con los líderes. Aclara dudas, porque ya le dijeron que él ya está en contra de la ley y que está torciéndose. Llegó el comentario y entonces él aclara dudas sobre su conducta en la doctrina de Jesucristo. Entonces no hay ningún problema, pero inmediatamente lo apresan, se dan cuenta que es el que está perturbando a todas las gentes. Siempre hubo planes para matarlo. Nosotros leímos como 3 planes en Hechos de que lo iban a matar. Podemos estudiar sus grandes ponencias llenas de sabiduría y adecuadas. Aún en el libro de los Hechos se nota sus discursos que daba, ¿verdad? Aquí viene su problema. Apeló a César, Hechos capítulo 25. La pregunta es, ¿fue error que apelara a César? Porque él no tenía ninguna duda. Él no tenía ninguna deuda. A él lo tenían que dejar suelto. Si lo sueltan, lo matan. Apeló a César y se fue para Roma. Y Dios le cumplió su deseo de ir a Roma. Miren cómo el plan de Dios es increíble, ¿verdad? Compartió el mensaje a 274 personas en el barco, porque aparte iban Lucas y él, como que Lucas era su acompañante. Así es que 276 personas, 274 fueron evangelizadas. En Cayan, lo acabamos de estudiar, Dios muestra grandes milagros. Pablo da testimonio de su fe en la isla en donde encallan. Llegan a Roma, se le trató con atención. ¿Se acuerdan que no lo metieron a la cárcel, sino lo dejaron vivir en un cuarto alquilado con un guardia que lo custodiara? Y convoca a los judíos exponiéndoles el mensaje, a decirles, miren, yo no tengo ninguna acusación contra los judíos, no he hecho nada malo. Y ellos le dicen, nosotros no sabemos nada de esto. Está preso los años 59 al 61 después de Cristo, y sus cartas de la prisión son la carta a los colosenses para aclarar. Les estaban enseñando que Jesucristo fue un gran maestro de moral y que los ángeles ayudan con mensajes a la iglesia. La gente era superior a otros con guardar ciertas normas, o sea, se podía ir ascendiendo grados, pero no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es el gnosticismo. El conocimiento, gnosticismo es conocimiento. Y más adelante Pablo confirma que Jesús es superior a ese gnosticismo. En el 2:18 habla de la gnosis, habla del conocimiento, pero después dice que el Señor Jesús es superior, un supereminente conocimiento, y usa la palabra epignosis, pleno conocimiento. Esa es la palabra que él usa. Así que si usted habla de conocimiento de los ángeles, hermano, usted está equivocado. Nosotros tenemos al que tiene el pleno conocimiento, es el Señor Jesucristo. No es la gnosis, conocimiento, sino epignosis, pleno conocimiento. La segunda, una carta a Filemón, una sencillita, ruega por Onésimo y le ruega a Filemón que lo perdone porque se había ido ese esclavo huyendo de él, tenía que morir el esclavo, y Pablo dice, aceptó conmigo a Cristo, así es que por favor perdonadlo, y si te debe algo, ponelo a mi cuenta. ¿Qué iba a tener dinero Pablo si estaba preso? Pero le dice de otra manera, yo te he dado lo espiritual a vos, y eso es más caro que pisto, así es que vos me debes más a mí. Qué topado, ¿verdad? Y cabal, entendemos que Filemón recibió a su esclavo y lo perdonó.
Sus colaboradores, Marcos y Demas. En 2 Timoteo, ya no hay tiempo, en 2 Timoteo 4:10 habla al final sobre estos colaboradores. La tercera que escribió fue a los Efesios. Después Timoteo, la conducta del cristiano, eso es lo que habla Timoteo. Y en 2 Timoteo se despide, sabe que va a morir, dice: yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la fe, me espera la corona que el Señor tiene preparada para mí, y no solo para mí, sino a todos los que aman su venida. Está anunciando que ya va a partir. Sus fieles son, según Timoteo 4:11, Lucas y Marcos. Aquí me da risa, miren, pero es interesante. Hace años desechó a Juan Marcos, ¿verdad? En segundo viaje. No quiero ese patojo. Ahora en Timoteo le dice: trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Ya entendió Pablo que el Marcos había madurado gracias al trabajo de Bernabé. Los infieles de sus colaboradores. Demas está con Marcos como sus colaboradores en 2 Timoteo. Pero después dice el apóstol Pablo: porque Demas me ha abandonado, yéndose al mundo. Y Alejandro el calderero, dice, el herrero, me ha hecho muchos males, Dios que le pague. O sea, aquí hay siervos infieles que no colaboraron con Pablo. Hombre de carácter fuerte, sincero, todas sus cartas lo muestran. Cuando tuvo que hacerlo públicamente lo hizo, ya lo leímos, y reconoce sus errores, porque en 2 Timoteo dice: trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Seguro que el pedido de 2 Timoteo 4:13, con eso vamos a terminar, ese seguro que él ya no pudo gozarse de eso, ¿verdad? En Timoteo nos está narrando que Pablo está preso en una isla, en una cárcel, una celda bien fría y bien húmeda. Y entonces dice en 2 Timoteo 4:13: trae cuando vengas el capote. Capote es un abrigo fuerte, ceñido hasta los tobillos para el frío con bajas temperaturas. Y que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Estamos seguros que ya eso ya no le llegó a Pablo, el abrigo, ni los libros, ni los pergaminos, que era la palabra de Dios. Ya fue sacrificado. Preso en la cárcel mamertina, esa es famosa porque hoy hay una iglesia, San Pedro in Carrere se llama esa iglesia, recordando donde estuvo Pablo preso. Finalmente el apóstol fue decapitado. La pregunta final, hermanos: ¿qué hacer nosotros? Y eso lo terminamos en el libro de Hechos 28, cuando terminamos. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar la historia del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos no quedó sellado, cerrado, sino que continúa. Usted y yo tenemos que cumplir. Los que están escuchándonos, viéndonos en internet, tenemos que compartir el mensaje de salvación. Este es el resumen, hermanos, que tratamos de hacer sobre el apóstol Pablo. Guárdenlo y terminamos en este momento. Dios les bendiga.